El libro más reciente de Luis Fernando Afanador se llama Los fantasmas sí existen y es la historia de escritores fantasmas, aquellos escritores que le escriben a otros escritores sus obras. Entre ellos hay muchas dudas sobre si Alejandro Dumas tenía escritores fantasmas detrás de sus obras, Camilo José Cela, quién ha estado detrás de ese fenómeno literario llamado Elena Ferrante, sobre si Raymond Carver sin su editor hubiera sido Raymond Carver, y también hay un hallazgo impresionante y es que tal vez Shakespeare como escritor no haya existido, sino que hubiese sido otra persona. No sé, sobre este apasionante mundo de los escritores fantasmas y de la literatura y de los libros y de los escritores vamos a hablar aquí en Casa Macondo. No se pierdan esta entrevista. Bienvenidos a todos y todas a este espacio de Casa Macondo sobre libros y literatura. Antes que nada queremos agradecerle a Ricardo Mendivil y a José Pozo por la producción, quienes están detrás de las cámaras y del sonido. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Luis Fernando Afanador, que acaba de escribir y de lanzar este libro que se llama Los fantasmas sí existen, historias de escritores en la sombra, detrás de grandes figuras de la literatura. Muchas gracias por estar aquí, Luis Fernando. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera iniciar un poco unas dos o tres preguntas como muy personales antes del libro. Sí, ¿De dónde nace esta pasión por la literatura, los libros y la poesía? Porque entiendo que pues eres un reconocido escritor, poeta y fuiste crítico literario. ¿Cómo nació? pues mira, yo vengo de como una familia de clase media o sea, que no era lectora. Mi papá no leía, creo que nadie en mi casa leía. Sin embargo, había ese culto de la clase media a la cultura, a los libros. Había una biblioteca, estaba el Quijote, por ejemplo, que nadie leía, que se notó su ausencia solo cuando mi hermano se lo llevó y lo vendió para fumar marihuana. Entonces hubo toda una revolución en la casa. ¿Qué pasó con el Quijote? Y bueno, lograron recuperarlo. Pero yo decía, por qué esa cosa con el Quijote si nadie lo lee? Y claro, era el espacio, era el culto a los libros. Bueno, entonces mi papá se afilió al Círculo de Lectores, que eran esos, entonces llegaban Libros por mes. pero iba un visitador y llevaba una revista, que eso creo que fue, entonces la revista venían libros, y había un libro que se llamaba Edad Prohibida, que era de un escritor español, Torcuato Luca de Tena. Es una historia de unos muchachos, unos jóvenes en plena adolescencia de Madrid, que por la guerra ya están llegando las tropas de Franco a Madrid, entonces los mandan a San Sebastián. Entonces descubren pues su vida en San Sebastián. Entonces esa novela, pues yo no ¿Y la ahí volví. cuántos años tenías? Tenía 13 años. 13. Pero es como la novela ¿En que Ibagué? sí, en Ibagué, que me dio el salto o sea, esa cosa de la lectura, que te suspende el mundo alrededor. O sea, a mí me llamaban a comer y yo no, como que yo estaba en otro mundo, estaba metido en San Sebastián, estaba viviendo la adolescencia, claro, y además con edad prohibida, ¿no? O sea, el título era, ¿no? Puro para un adolescente. Y, y eso, digamos, esa novela, la, nunca la volvería a leer porque es como esas excavaciones que hacen en Roma que abren y encuentran eh, esas cosas romanas, las pinturas, y se deshacen con el aire, digamos. Claro. Hay un pasados que no se pueden volver. Ajá. Esas fueron tu Sí. iniciación. Entonces, claro, en la lectura, o sea, como esa magia de que un libro te saque del mundo y te meta en otra dimensión. Claro, luego eso creo que ya lo tuve de otra manera y pues más rica, más con los cuentos de Cortázar, ¿sí? Okay. Que esa suspensión
¿qué hace el lector de la realidad? De que esto es un mundo otro y te mete. Y yo creo que si tú logras eso, ya tienes la literatura. Bueno, luego creo que pues empecé a leer esos libros y Entonces, leía Neruda y entonces ahí empecé esas fueron tus primeras Claro, lecturas. sí, exacto. Y como todo, yo creo que la escritura nace primero de la lectura. O sea, tú lees algo que te gusta y quieres como reproducir eso o intentarlo. Las ¿sí? primeras imitaciones. Imitaciones, claro, con mucho, que también es como un doble filo porque entre más lees y lees mejores cosas, pues menos ganas te dan de escribir, pues porque si uno piensa que quiere escribir y piensa que ya todo, y los autores que hay detrás, pues uno no escribe, ¿sí? Y eso me bloqueó un poco. Yo creo que mi primer libro de poesía lo publiqué como a los 30 años, porque sentía eso, que pues, o sea, pues uno escribir poesía y está Vallejo, y está no sé quién, y está Cavafis, y etcétera. Entonces sí, esa fue y luego entonces participé en un concurso de cuento en el Líbano y ahí quedé finalista, y entonces ahí conocí como medios intelectuales que eran un poco de izquierda, que también me metieron en la lectura árida del manifiesto comunista y las tesis de Mao y propiedad, el origen de la familia, la propiedad y el Estado de Engels, y la crítica al programa de Gotha y el quehacer de Lenin, bueno, toda una lectura. Pero a la vez había alguien que le gustaba la literatura, entonces me puso a leer a Cortázar, a Borges, y yo creo que eso me salvó un poco de... ¿Y cuándo hay esa bifurcación hacia la poesía? Yo creo que la poesía, digamos, pues a mí me marcó mucho Vallejo, que es esa poesía honda, profunda, existencial. Y por otro lado, descubrí a Cavafis, que es una poesía que es la felicidad, o sea, la felicidad del cuerpo, la felicidad del instante, el placer. Y como que esas dos cosas me marcaron mucho. Y Cavafis me llevó, y luego yo creo que Borges, ¿no? Borges me dio un tono en el sentido de que hay una música en las palabras, que no es necesariamente la rima, o sea, la poesía tiene una música que tal vez él que lo descubrió en Whitman, que es la respiración, o sea, es como descubrir como una voz y poderla decir, y ahí hay poesía, ahí. Y también leyendo a García Márquez, curiosamente, o sea, me parece que 100 años que lo leí, primero le leí como a esa edad de los 13 años, porque mi mamá, una tía llegó a la finca y le dijo a mi mamá, acaba de salir un libro en Bogotá. Eso es la sensación. ¿Y les llevó la primera edición, la de Ella debió leerla en la primera edición, claro. Pero, no, yo creo que ella ni siquiera, ella oyó el rumor, ya había un rumor, sí, de que había salido ese libro que era La Sensación, pero dijo, es muy fuerte, no se lo deje leer a los niños. O sea, eso fue como... Y lo leí un poquito morbosamente, digamos, buscando... Lo prohibido. Lo prohibido, sí. Y pues fue una mala lectura. Luego creo que a los 16 años, en unas vacaciones en Santa Marta, que estaba ahí cerca, Aracataca y Amacondo, lo leí y creo que... Y ahí encontré la poesía, o sea, cómo la poesía puede estar en la prosa, también, sí, que con la poesía... una musicalidad, sí, con una voz. La poesía no solamente está, digamos, en el verso y en los poemas, está en el cine, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo un libro de poesía que es Poemas a Película, entonces, para mí, digamos, Amarcord es poético, ¿sí? Está en imágenes, es otro lenguaje, pero ahí está la poesía. Entonces, la poesía puede estar no necesariamente... ¿Y cuál es tu definición de poesía? ¿Ah? ¿Cuál es tu definición de poesía? ¿De poesía? Uy, es difícil. Yo creo que
Eh, ¿Qué es algo poético para ti? sí, yo la definiría como la define, como la define José Emilio Pacheco. Yo creo que es hacer que por un instante al menos mi voz sea tu voz. O sea, yo creo que la poesía es lograr esa comunión de que la voz del otro sea tuya. Y para mí, o sea, de todas las posibles, es eso, o sea, hacer que por un instante mi voz sea tu voz, tanto en uno si escribe un verso, o sea, cuando, cuando yo publiqué mi primer libro, que uno tiene las dudas, o sea, primero, como te decía, uno termina publicándolo cuando entendí que no, tú no vas a cambiar ni la poesía de tu país, ni la de tu ciudad, ni la de tu barrio, ni la de tu cuadra, si no escribe porque necesita dejar un testimonio de lo que uno es. Entonces uno escribe para uno, claro, buscando de pronto. Entonces cuando alguien me dijo que tal poema le hubiera gustado escribirlo, o sea, ahí Entendió lo de entendí eso, que mi voz sea tu voz, o sea, es Ujú. eso, o sea, cuando tú lo que tú escribes para ti logra que otro se lo apropie, es eso, o sea, entonces ya no importa si tuviste 1000 lectores o un lector, o sea, un lector ya es un lector distinto a tu familia, Ya es ganancia. ya es, sí, o ya más que ganar, sí, es que ocurre eso que busca la poesía, Ujú, que es la comunión, ¿no? La claro. comunión, sí, Bueno, vamos a dar un salto un poco ya abrupto, al libro, sí, abrupto, sí. no, pero no tanto, digámoslo, no tanto. Este libro que acaba usted de publicar eh, habla sobre los escritores fantasmas o las personas que han estado detrás Sí. de ciertos libros y de cierta literatura. Pero quisiera preguntarle, ¿recuerda usted cuándo fue la primera vez que escuchó el término escritor fantasma o ghostwriter? ¿Y cómo lo entendió? ¿Recuerda un poco? Si le asombró y dijo, uy, ¿cómo así? Eh, ¿Cuándo sería? Tal vez sí, podría ser un caso que está ahí, que es el de Dalton Trumbo, Ajá. que es El del el guionista. famoso guionista, Ujú, sí, de ujú, Hollywood, de Hollywood. Ajá. que por el macartismo y toda esta persecución loca, anticomunista, Ujú. lo llevó a escribir, tenían que utilizar un escritor, una tapadera, como dicen los españoles, sí, Sí, alguien, era, digamos, en el caso de este guionista es, usted hace parte del comunismo y no puede seguir sí, trabajando con nosotros en claro. Hollywood, entonces comenzó a escribirle guiones que firmaban otros y aparecían Pero otros. eran los mejores Y guionistas, entonces ajá, era muy chistoso porque pues tenían que, primero pues vendieron digamos sus guiones a las películas B y ellos felices, pues nos llegaron los mejores guionistas a bajos precios, ajá. a precios que no podíamos pagar y luego pues con esas películas empezaron a ganarse Óscares de la serie B, entonces ya los tenían que contratar a menor precio. Y hay una película que es actuada por Woody Allen, que es de Herbert Haas, que es se traduce como ay, no se me escapa el nombre, bueno, pero es eso, él hace de un personaje que es un tipo ahí mediocre que trabaja en un bar y él termina haciendo grandes, ¿no? Grandes guiones que le venden, entonces él se vuelve famoso, pero él es un farsante, él tiene un escritor fantasma, que son no solo Dalton Trumbo, sino miles, ¿no? Porque él también recluta a mucha gente y, y empieza a creerse el papel, ¿no? Y a decirle, bueno, apúrenle, necesito, porque ya vendí Claro. $10,000, un guión, hágale, ¿no? Les empecé a exigirles, pero es un tipo mediocre que no puede ni administrar pues la caja de un bar.
Entonces, creo que ahí puede ser mi primer encuentro de esta película que se me escapa. En España la tradujeron de otra manera. Bueno, El primer es una relato, digamos película. que la primera investigación con la que usted abre el libro, que a mí me dejó un poco tocado, es sobre Shakespeare. Sí, nada Y menos, esa, sí. sí, nada menos que Sí, Shakespeare, y que, por ejemplo, usted da un dato que es fascinante, y es que no se conoce una obra escrita por Shakespeare de su puño y letra, no no existe, existe. pero además incluso sus firmas de las 5 que se conocen eran supremamente diferentes. ¿Qué otras cosas lo impactaron de esa investigación sobre Shakespeare y que tal vez él no haya escrito sus obras? Que las haya, no sé, comprado, o que haya existido escritores fantasmas detrás de todo, pues, de su gran obra. Sí, digamos, lo primero que me empezó, cuando empecé como a interesarme en el caso es, eh, hay una cosa entre la biografía y la obra, ¿no? Que es un tema muy interesante, que está claro que la obra, la obra es como un misterio que frente a la vida, o sea, a veces uno dice, sí, la vida, por ejemplo, de Whitman, ¿no? Como de un burócrata, o, o de, o de tantos, como una vida oscura, la de Kafka mismo, que produce esa obra, ¿no? Entonces, no se puede como... Hay gente que cree que con la biografía va a explicar la obra y no, ahí hay un misterio. Pero, Maravilloso. de todas maneras, pues todos los casos que yo he visto, Perdón, hay perdón. pistas Ajá. de que hay algo, ¿sí? Perdón, aquí quiero hacerle una pregunta. O sea, la vida de uno muchas veces no se puede parecer a la obra. La vida es que está escondida. O sea, Ajá. Vargas Llosa dijo una vez que el novelista hace un striptease al revés. En vez de desnudarse, se cubre. Ujú. ¿Sí? Entonces, el novelista pone cosas de su vida, pero las pone escondidas. Entonces uno no las ve. O sea, están Ya. tapadas y por eso no es una, digamos, no es una copia, es una transposición. ¿Sí? Pero, digamos, la esencia de esa vida está transmitida ahí. Ujú. En el caso de Shakespeare, entonces nos han dicho es un misterio, o sea, un misterio como si hubiera llegado un marciano y escribió esa obra. Entonces, ¿dónde están los rastros de esa vida? Entonces uno empieza a arrastrar a Shakespeare sin la A, Ujú. el personaje que nació en Stratford upon Avon, y dice, bueno, primero su vida, no se supo si terminó la escuela, La escuela, ¿cierto? sí. No se supo nada. Bueno, es posible, o sea, la cultura que usa Shakespeare. Shakespeare maneja el mundo de la nobleza, pues por eso le gustaba tanto a los reyes versus obras. Y lo maneja naturalmente. Bueno, no solo eso, en su estilo es alguien que ha tenido que leer a Sófocles, que solo se podía leer en griego. Era alguien que tenía que haber leído latín, porque tiene mucha influencia de Ovidio. Era alguien que tenía que saber francés, alguien que tenía que conocer bueno, era alguien que tenía que haber conocido Italia, porque en las obras como El Mercader de Venecia, etcétera, donde habla de Italia, es alguien que ha estado allá. ¿A qué horas fue a Italia? Bueno, todo eso empieza, pero hay algo más, que es para mí que fue como ya como la prueba, y es lo único que se conoce de Shakespeare son como cartas que escribía, y todas las cartas es las de un, como dice Joyce, maltero y prestamista, o sea, no me ha pagado la plata, la malta no sé qué, solo habla de plata, de negocios, de algo que en los personajes de Shakespeare hay un desprecio, ¿no? Al personaje avaro, como Mercader de Venecia. Es impresionante este tema, por ejemplo, de Shakespeare, que se preocupe en el testamento por la cama. Sí, pero lo más impresionante es que no se preocupe por Por el su destino obra. de sus libros inéditos, ¿no? Que además
los primeros que salieron no llevaban su firma. O sea, la palabra Shakespeare aparece en el tercer libro, pero aparece en la dedicatoria. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces alguien que no habla absolutamente nada ni da un indicio de ese escritor que hay, eso es imposible. Entonces, ahí viene. Entonces, ¿quién fue? En 1920, un profesor de literatura se hizo esa pregunta. Entonces, si él no fue, ¿quién fue? Y empieza a rastrear quién había podido ser y encuentra... Pero dejémoslo ahí, sí, para leer, para sí, leer exacto, el libro. Eso te iba a decir. Vamos a pasar a No voy a Alejandro decir quién- Dumas. No, no voy a pero decir aquí quién fue. está, Ese es el gancho, tal sí. vez la Sí, persona sí. detrás de la obra que de puede ser Shakespeare. algo del libro, y es que hay, o sea, el escritor fantasma tiene que ver con un misterio, ¿no? Sí. Porque quién es, y también el misterio de la escritura, ¿no? Claro, Sí. y digamos, todas esas pistas que van dejando es maravilloso, es todo Sí, un misterio, toda sí. una novela de misterio. Sí. Pasamos a Alejandro Dumas, que también... Yo quise como escribir como cuentos, sí. Sí, como pequeños O sea, relatos, ajá. Sí. Pasamos a Alejandro Dumas y aquí quiero que hable sobre un concepto que se manejaba en esa época y era negros. Negros, sí, que es una palabra hoy en día difícil, uno la tiene que poner entre comillas, Sí. ¿no? Porque tiene una connotación políticamente incorrecta. Y lo que yo descubro es que era algo natural, o sea, Dumas tuvo 62 negros, más o menos contado. ¿Por qué? ¿Y qué son los negros? Claro, los negros es que ahí están haciendo la literatura comercial, y es que aparecen los periódicos, hay que contar historias diariamente, o sea, él escribe Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, por entregas, y muchas otras novelas. Cada día tiene que hacer un capítulo, o sea, eso no lo aguanta, tiene que tener una industria, es como Como era Corín Tellado. o los guionistas ahora, que detrás de eso hay un ejército de guionistas que le escriben, y hay un guionista que aparece, pero hay ahí un trabajo hay escritores fantasmas, fíjate, o los talleres del Renacimiento, ¿no? Que aparece el pintor, pero había muchos ahí trabajando. Entonces él utiliza estos negros, y ahí hay un epígrafe que es muy diciente, que es un chiste de la época, que se le muere uno de sus negros favoritos y él va al entierro y se le acerca a alguien y le dice, bueno, manos a la obra. Le dice, ¿y usted quién es? Dice, pues el negro del negro. Claro, el que le escribía, además, claro, sí. y un poco el negro eran esos escritores fantasmas, Claro, era toda una claro. industria. Pero ahí hay algo más para dejarlo también iniciado, y es que hubo uno en especial, que es Maquet. Auguste Maquet, que es el que le ayuda a escribir, digamos, Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, digamos, sus dos grandes novelas. Y le hace la investigación, le hace como un borrador casi. Claro, no, ¿sí? le entrega todo. Le entrega casi todo, pero... Ahí hay algo que me gusta, creo que es con él, que usted dice que finalmente esta unión, esta mezcla terminan creando a un autor. Claro, sí, es eso. Ahí. Y entonces, Alejandro Dumas, que empezó como el escritor romántico, y los románticos tenían el mito del autor, o sea, el ser allá supremo, inspirado, que le desciende la inspiración de las nubes y hace la obra. Entonces aquí él termina primero haciendo literatura comercial y luego siendo coautor, porque lo que uno ve es que cuando ellos están juntos producen esa maravilla, y cada uno por separado. No. Claro, yo me leí una novela de Mackay, es una novela gris, y llegaba a Dumas, la leía y decía, aquí falta un diálogo, y le ponía el diálogo, y le ponía y aquí falta esto, una especie como de editor. Pero pues, ¿quién había hecho la mitad del trabajo? Claro. Pero, entonces, Muchas veces, digamos, el que cree que es la pluma, ¿no?
que es el que le pone el tono y el que le pone la voz, no es agradecido con el que Claro. soportó el trabajo Claro. de investigación y de crear Claro. también una estructura, Claro, ¿no es claro, cierto? claro. Entonces, claro, ese es Pero uno, ese capítulo es bueno, maravilloso, pero queremos dejar dejémoslo ahí en punta, sí. estamos con Luis Fernando Afanador y queremos aprovechar otra vez para agradecerle a José Pozo y a Ricardo Mendivil por esta maravillosa producción y estamos hablando sobre los fantasmas, si existen, los escritores fantasmas que han estado detrás de grandes obras. Quiero que desarrolle un poco la idea de quién es Henry Gauthier Villard. ¿Se pronuncia así? ¿Quién fue Sí. Henry Gauthier Villard? Ese era conocido como Will, Will. Era un crítico de arte, un escritor, como un personaje típico de la Belle Époque, ¿no? Con su sombrero, su barriga, Una barrigota. su buena vida. Y descubrió una niñita de provincia. Y la niñita escribe historias de su vida en el pueblo, historias lésbicas, historias de una mujer buscándose a sí misma, buscando, como odiando su condición de mujer, pero también buscando expresarse. Y le da lo que escribe, y él como que no le para bolas, y en una crisis de plata como que vuelve a mirarlo y dice, no, pero si esto es una joya, y publica eso, y es un bestseller. En 1900 sale eso y es la sensación. Pero él es el que figura, o sea, él es como aquí sí es el típico explotador, el escritor que explota a la mujer. Él es el dueño, por el código napoleónico que estaba vigente, es el dueño de toda... ella no puede manejar su plata, ni sus bienes, él le maneja la plata, él maneja todo, él compra las casas a su nombre, ¿no? Entonces es el típico caso del que explota. Claro, y él también tenía una habilidad, ¿no? De dónde poner, digamos, le edita. O sea, no es que él transcribe todo, él hace una función un poco de editor. Editor. O sea, no todo lo de ella. Sí le faltaba algo para que tuviera ese toque, pues que le dio la fama que es una serie de las Claudine, ¿no? Y le dice, no, mijita, escribir más porque esto es una mina de oro. Claro, le exigen. Sí, es muy... Y pues llega a ser una de las grandes escritoras de Francia y claro, y bueno, dejemos ahí también. Ahorita se me olvida, pero quiero que hay uno en especial de estos escritores fantasmas que es maravilloso, digamos su método oscuro, y es: a ti te encargo esto, a ti te encargo esto, después juntaba, o sea, no dejaba rastro. ¿Cuál es que era ese? El que juntaba a varios negros, o digamos a varios escritores fantasmas, pero entonces a uno, el primero a usted, escriba este libro, le doy el tema, el argumento y no sé qué, después escribe, se lo mandaba a otro que medio lo editaba y este volvía y lo cogía, pero entonces no dejaba sombra alguna. Bueno, un poco Dumas hacía, creo que era Dumas, sí, Dumas hacía eso, sí. O sea, para no dejar rastro se lo mandaba a otros. Y hay un caso fascinante también, digamos de mala manera, y es Camilo José Cela. Sí, ¿no? Iba para allá. Sí. Que Cela, además a mí me sorprendió, pero es un que Nobel. tiene una historia maravillosa primero, que Cela un tipo totalmente contradictorio, ¿no? Que fue censor del régimen de Franco, pero a la vez viene a América Latina, a Venezuela, y es como parte de la intelectualidad que está contra Franco, o sea, se vende como, ¿sí? Y Pérez Jiménez primero llega a Colombia, ¿no? Llega a Colombia porque, digamos, Franco ha querido se sienta aislado políticamente, entonces quieren recuperar América Latina y es a través de la cultura, entonces mandan embajadores para montar el cuento de la hispanidad, en el cual cayó nuestro querido poeta Eduardo Carranza, que se sentía
hispano, o sea, entonces él salía por la séptima con una capa Ajá. y se sentía como un español en Chipchombia, ¿no? Ajá. O sea, En su colonia. en su colonia, sí. Ajá. Sí, una cosa medio conservadora, medio facha, en últimas. Y bueno, él viene parte de eso y viene a Colombia a eso y se da el golpe de tumban a Laureano y sube Rojas. Él lo invita a Laureano y al otro día termina haciendo una Con entrevista Rojas, a Rojas, ajá. como si nada, Como o si sea. nada, sí. Bueno, y llega a Venezuela y en Venezuela le encargan una novela que se va a llamar La Catira y que va como a encontrar la venezonalidad, digamos. Y Pérez Jiménez, que era un militar chafarote, que suele haber muchos en Venezuela, desde Páez, y le dice que, y había derrocado pues a un intelectual, ¿no? Rómulo, Gallego. Rómulo Betancourt, creo, que era intelectual. Entonces él tiene un complejo y quiere hacer una novela, encargar esas novelas. Que terminan siendo un desastre, ¿no? Un desastre total, del cual cobra 3 millones de pesetas de la época, que era una fortuna. ¿Sí? Entonces él tenía algo digamos, de venderse, siendo un tipo con mucho talento, que había escrito pues la familia Pascual Duarte, ¿no? La Colmena, o sea, o Viaje a la Alcarria, que Saramago dice que cuando terminó de leer ese libro, se puso a aplaudir solo, o sea, él estaba solo, se puso a aplaudir, que es como un homenaje. Bueno, entonces un tipo talentoso que termina utilizando negros y después del Nobel se gana un premio Planeta, que bueno, ahí hay toda la historia del juicio y eso, pero finalmente que luego como una cosa absurda y es uno contrata un negro para escribir algo bueno, claro. No algo malo. Claro. Y entonces él usó negros para escribir una cosa malísima. Malísima. ¿Sí? Que sus digamos, una novela que se llama La Cruz de San Andrés. La Cruz de San Andrés, sí. Y terminan diciendo, esto no puede ser de Cela, esto no es de Claro, Cela. claro. Bueno, usted termine, bueno, digamos que no queremos hacer mucho spoiler para que vayan al lío, pero está la historia de Raymond Carver y su editor Gordon Lish y todo esto, pero para ir cerrando y dejar motivados a los que nos ven en Casa Macondo, es... quería hacerle estas preguntas que eran un poco al final. Iván Duque, 4 libros en su gobierno, publica. ¿A qué horas? Sí. Ese es digamos, como el caso típico de la, digamos, celebridad, si se puede. Yo no sé si a Duque se le puede decir eso. Pero lo que lo utilizan, ¿no? La utilizan para demandar los servicios, digamos, de un escritor fantasma. Eso es y que es un caso muy común y cada vez más común. Y eso quería un poco que usted lo tocara. O sea, mucha gente de la que tal vez vea este video podcast no sabe que dentro de la industria literaria, dentro de las propias editoriales, hay mucho escritor fantasma. Claro, eso es un fenómeno y que tiene muchas, digamos, muchas aristas, claro, y hay por parte, digamos, mucho escritor fantasma se queja un poco de eso, ¿no? De que el que le encarga es como si, o sea, yo podría escribir eso, pero es que no tengo tiempo. Sí, claro. No, es que no tengo tiempo. Yo creo que yo me imagino es también. Es que no puedo, o sea. ¿Sabes a quién? A Francisco Barbosa, que le dejó 6 libros. Exactamente. ¿Y a qué horas trabajabas? Claro. Nosotros acabamos de escribir un libro y fueron 5 meses de 14 horas diarias escribiendo. Claro. O sea, de 6 de la mañana a 11 o 10 de la noche escribiendo. Y cuando uno ve estos tipos que sacan un libro en 3 meses o en 4 meses, ¿a qué horas, no? Y ahí es donde está, digamos,
esto que toca este libro, que son los escritores fantasmas. Claro, claro, eso está, digamos, el caso, digamos, más bonito que encontré de ese, el que es puro escritor fantasma, es el de Moringer, que es el que escribió. Yo leí y reseñé cuando estaba en Semana, Open, que es la biografía de Andre Agassi. Y la empiezo uno a leer, y esto dice, pero esto, ¿qué es esto? ¿Esto quién lo escribió? ¿Qué es esta maravilla de narración? ¿Sí? Que empieza con un flashback y empieza con un partido o sea, empieza desde el final, puro de narrador, ¿no? Empieza el final y va hacia atrás, luego empieza el flashback. El último partido en el Abierto de Nueva York de Andre Agassi contra Baghdatis, ¿no? Y un partido que vi. Y dice, no puede ser esta maravilla del libro, y empieza uno a leerlo. ¿Y quién escribió esto? Claro, al final está... Sí, da un pequeño crédito. Claro, un crédito que él nunca quiso. Es un fantasma que sabe que él escribe y que el fantasma es el que construye, es como el albañil que construye la casa, pega los ladrillos, pero no es el dueño de la casa. ¿Sí? Ese es el fantasma que sabe su papel. Digamos que es un contrato, no es el negro explotado, pero... Sí, hay, digamos... Sabe a qué, sí, digamos, es un adulto que sabe lo que hace, pero que de todas maneras, él no, por un problema de su vida, que odiaba al padre y odiaba su nombre, yo creo que todo eso lo lleva a ser un fantasma y se siente bien así. Claro. Cuando él ve su nombre, incluso se bloquea. Cuando ve que es el nombre de otro, se siente libre y hace lo que quiere. Sin embargo, hay una anécdota que yo ahí la cuento muy linda, y es que él le dijo, yo no quiero aparecer, y haga así, no, yo voy a decir de alguna manera que usted escribió el libro. Cuando él, sí. Cuando está viendo el programa de televisión. Sale el libro, y entonces lo empiezan a entrevistar. Ajá. Y él dice, sí, y le dice, pero es que la historia es muy buena, entonces haga así. Pues ya le ha dicho, que no quiero aparecer. Que no quiero aparecer, sí, es muy bueno. Ajá. Pero él dice la entrevistadora, pero es que está muy bien escrito. Y entonces él dice, sí. Y él está en un hotel, por allá, haciendo un trabajo, un hotel por allá como en un parque nacional de esos. Y él pierde la cosa y dice, di mi nombre, di mi puto nombre. Claro. O sea, el fantasma que busca, el antifantasma, el fantasma por excelencia, digamos, buscando. Y al otro día baja al desayuno y eran hoteles con paredes delgaditas, y todos los del hotel oyeron los gritos del... ¿Quién era ese loco que gritaba a las 2 de la mañana? Di mi nombre, di mi puto nombre. Claro. O sea, el fantasma reclama en un momento dado, claro, mi nombre. Claro, porque de pronto si hay un párrafo logrado, una cosa, y eso no va en la película Anonymous, que trata esta historia de Shakespeare, que es muy buena. La reina Isabel le dice al que estamos seguros que es el autor de Shakespeare, le dice, pero nadie va a saber tu nombre, nunca, nadie lo va a saber. Y él dice, sí. Sin embargo, en los sonetos de Shakespeare hay pistas. Hay pistas. O sea, él da las pistas sutiles, pero sí, hay eso es muy interesante, ¿no? De que el fantasma más fantasma quiere existir, quiere encarnarse. Sí, en algún momento. Quiere encarnar. Bueno, muchas gracias a Luis Fernando Afanador por este espacio, haber estado en esta casa, en Casa Macondo, en la sala de Casa Macondo. Y a todos muy invitados a leer este libro, Los fantasmas sí existen. Muchas gracias, Pacho. Gracias.